va a contar. Hola Adrián, un gusto saludarte. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Néstor, un placer enorme. Gracias por este llamado, gracias por haber hecho esta aclaración, que es muy importante que todos entiendan que hay que ir de a poquito, hay que ir despacito, que lo que está pasando es fenómeno, es genial, es buenísimo, hay que festejarlo, pero ahora hay que madurarlo, ¿no? Hay que madurarlo con más trabajo todavía, sin demandarle resultados más que los lógicos, obviamente, en el momento en el que estamos. Claro. En las últimas horas y a través del fenómeno de las redes se sube material de este chico en tanto niño y su bueno apego ya a este arte, ¿no? De poder tener justamente esta oportunidad tiene que ver con un talento. ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué conocías de Colapinto antes bueno, de esta exposición? Mira, yo la verdad te digo, a Franco lo conocí cuando él obtenía su butaca en Fórmula 3, o sea, hace 2 años, 3 años. Ujú. Me encuentro con un chico que, a ver, los 18 años yo siempre trato de explicar, ahora tiene 21 años. Es un chico de 21 años que no tiene una vida de un chico de 21 años, tiene varias capas de experiencia propias de alguien más grande. Cuando yo lo conocí a los 18 años era exactamente lo mismo. Ustedes habrán escuchado y leído de la historia de este chico que desde los 14 años que está prácticamente remándola en Europa con el soporte de los padres, que como suele pasar en la inmensa mayoría, pero hasta cierto punto, porque después los padres tienen sus límites económicos como para seguir embarcados en esto. Entonces él en un momento decide quedarse con 14 años solo. Entonces me encuentro con un chico mucho más maduro de lo que dice su documento y ya totalmente convencido, porque acá lo que hay que entender es que hay alguien que está. A ver, Néstor, vos sabés, Maradona dijo, quiero jugar en la selección y ganar el Mundial. En algún momento lo vio, Colapinto a los 10 años ya estaba diciendo lo mismo. Entonces siempre estuvo muy convencido de él mismo, de hasta dónde podía llegar, y más allá de todo lo que sufrió, porque estaba sin familia, que estaba solo, que era chiquito, que extrañaba y demás, nunca se desenfocó. Eso es lo primero. Después, por supuesto, el talento innato, desarrollado y adaptado a las necesidades de las categorías en las que corre. Y ahí, siempre en algún lugar, Ujú. a ver, Franco no ganó títulos, Franco ganó carreras, tuvo maniobras excepcionales, pero es un gran lector de circuitos, es un gran conservador de vehículos, Ujú. no los rompe, salvo obviamente en circunstancias muy específicas, y esto hoy en la Fórmula 1 tiene un valor extraordinario, de loco. Cuidar el Eh, auto es capital total. bueno, vos sos un hombre muy informado con la Fórmula Uno, sos una de las imágenes que tiene el referente de la Fórmula Uno a nivel periodístico y pantalla en Argentina. Algo así se decía del Lole. No sé si podemos, si aplica, no hay nada para comparar, digo, que era un hombre muy técnico, que era un buen tester, que lo preferían incluso todas las marcas, lo reconocían en esos aspectos. A propósito del paralelo, tan bueno como a veces ingrato, pero que tendrá que ver este con aquel y con aquel otro. Si tomamos, por ejemplo, los últimos casos, Mazacane Tuero, Paro en Tuero, porque llegaron jovencitos, sobre todo Tuero llegó muy pibe a la Fórmula Uno. ¿Hay un paralelo para trazar de cómo llegaban unos y otros a recoger esta oportunidad? Mira, siempre, primero aclarar que la Fórmula 1 de esa época a esta estamos casi hablando de dos deportes distintos, Claro que sí. ¿no? Sí. Casi dos deportes distintos. Es Fórmula 1, pero estás hablando de un medio mecánico que evolucionó 20 veces, que es infinitamente más caro y que sí o sí, no lo podés negociar. Necesitas de una preparación y un escalonamiento previo que si no de ninguna otra manera puede llegar. En aquellas épocas, posiblemente pegando algunos saltos y aprovechando ciertas coyunturas económicas, tal vez de pronto llegabas, ¿no? Y tenías esa ventanita de Minardi que tuvo Tuero y que tuvo Mazacane, un equipo de bajo costo, un equipo escuela, donde vos podías hacer tus primeros kilómetros con un costo incluso reducido,
pero me da la impresión, sin desmerecer ni a Frank, ni a Esteban Tuero, ni a Gastón Mazacane, porque han tenido un recorrido maravilloso. Yo a Tuero lo conozco desde que corría en karting, era maravilloso corriendo Esteban. No llegaba a los pedales de un auto convencional y ya en el karting ganaba carreras con los ojos vendados. Qué maravilla. Pero probablemente, pero propio de la época, Franco haya tenido un recorrido más racional previamente y llegue un poco más armado de lo que llegaban los pilotos en aquel momento, con un factor adicional que es, yo te diría, el 50% también de la cuestión, que es el marco de recursos económicos con los que también Colapinto llega, porque está muy bien manejado, muy bien administrada su carrera por un management europeo con base en Cataluña que entendió de cómo se juega esto y ha hecho un trabajo formidable, ¿no? Adrián, buenas tardes. Lautaro saluda, un gusto. Bueno, hace prácticamente 10 años sigo la Fórmula 1 y como para vos seguramente también esta noticia es tremenda, es histórica. Y afortunadamente esto va a traer o va a aportar para que siga creciendo la comunidad, para que en Argentina se vea mucho más la Fórmula 1. Creo que es algo que ha crecido mucho durante los últimos años, con un gran trabajo de la categoría en cuestiones de marketing y demás. Más allá de eso, para los nuevos, digamos, para los que se sumen, ¿cómo le explicarías dónde está parado Franco Colapinto o con qué auto va a correr? Que para mí es un buen auto para dar un primer paso, pero claramente es uno de los peores de la parrilla. Bueno, ahí hay varias cosas. Yo te lo hago sencillo. Hay que partamos en por lo menos dos cosas. Franco va a correr 9 carreras, si todo va bien. De acá hasta fin de año todo el campeonato. Pero debuta este fin de semana. Por primera vez fin de semana de Gran Premio. Él tiene un ensayo en Silverstone en junio pasado y un ensayo en Abu Dhabi en diciembre pasado con otro tipo de auto. Los dos contactos que él tuvo real con un auto de Fórmula 1. Él tiene que tener un viernes de testeos, son 2 tandas, donde tiene que acostumbrarse al auto, entender las curvas, entender la distancia de frenado, entender dónde se puede ser más agresivo, menos agresivo, más veloz, menos veloz. La lectura visual y la lectura en la pista el viernes va a ser fundamental. Si el domingo a las 5 de la tarde volvemos a hablar y Franco llegó 15º, 16º, 17º, entre 20, con el auto entero, yo voy a dar una vuelta alrededor del obelisco. Estoy de acuerdo. Bueno, pero eso es parte del sentido común al momento de hacer una lectura que nos saque, Adrián, de, bueno, ¿cuál es la clásica mirada del espectador argentino? Nosotros lo vinculamos todos al fútbol. Entonces, yo puedo decir, no sé, a lo mejor Garnacho le hace un gol a Chile el próximo jueves, y eso no podría ser de ninguna manera una rareza. Una sorpresa. Una sorpresa. Debuta en la cancha de River, con toda una cosa así de expectativa sobre este chico que brilla en la Premier y mete un gol. ¿Eso es factible? Claro que es factible, y probablemente ocurra. Ahora, esto es aquí amerita otra lectura. Aquí no hay debut y sorpresa de que terminen los primeros 10. Esto está como fuera de la lógica. Totalmente. A ver, puede pasar, las carreras son de autos, pasan cosas claro. A veces tenés un incidente que te saca 5 autos de combate o alguna cuestión climática, alguna rareza que de pronto te propicie y vos eventualmente te encuentres en un lugar que no estaba previsto. Puede pasar. Ahora, estamos hablando con la lógica, porque si no nos vamos a decepcionar. Y te digo más, Franco conoce muy bien Monza, Franco ganó 2 veces en Monza, hoy hizo un recorrido a pie, lo puedo hacer casi con los ojos vendados. El Gran Premio de Singapur, que es dentro de 15 días, Franco no lo vio en su vida. Entonces ahí va a estar otro gran desafío, circuito totalmente distinto, urbano, nocturno, lluvioso, húmedo, caluroso, todo distinto. Después le vendrán las carreras sprint más adelante, porque Austin, Qatar, Brasil,
tienen además fin de semana con una carrera adicional sprint. Entonces, es mucho. Por eso te digo, y después viene la segunda parte. Las otras 8 carreras, si de las otras 8 carreras, y acá sí apuesto un poquito más, Franco suma de acá a fin de año 1 punto y con el auto entero, con muy poco roce, porque algún roce va a tener, algún contacto va a tener, algún error va a cometer, muchos va a cometer, pero si llega con 1 punto de acá a fin de año, mira, Alex Albon, que es el compañero de equipo, lleva 5 años de Fórmula 1. Este año se disputaron ya 15 carreras. De esas 15 carreras, Albon sumó un 2. Entonces, si Franco suma en una, de acá a fin de año, siendo el rookie que es, ya está. O sea, de esto se trata. Después, si un tsunami, si un tornado, si una... O sea, esto es otro cantar. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero esto es lo que debería suceder. Es un gran desafío para Franco, y además por algo que marcaba recién Adrián, que es justamente por eso, por la adaptación, porque si bien viene haciendo su carrera en Fórmula 3, en Fórmula 2 ya ha tenido contacto, entiendo que es muy diferente el salto de Fórmula 2 a Fórmula 1, no solamente por lo que es la contextura del auto, las cuestiones técnicas y demás, porque el piloto no solamente va a 300 km por hora pensando dónde frenar, viendo los espejos, sino que también manejando una computadora en el volante, prácticamente, sino que también por las exigencias, porque son mucho más largas las carreras. Claro, mirá, básico, vos tenés el frente de en Fórmula 2 contra Fórmula 1. Sí. El frente de esto es 1,5 metros contra 2 metros. ¿Sí? La potencia del auto, velocidad máxima 280 contra 350. Peso del auto 600 kilos contra 800 kilos de un auto de Fórmula 1. Motor convencional de un Fórmula 2 con un motor de impulso eléctrico adicional en Fórmula 1. Otro mundo. Otro mundo, ¿no? Otro mundo. Entonces, hay un salto enorme y esto es un costo que hay que pagar, ¿eh? Esto va a suceder también. Esto va a suceder, no hay dudas. ¿Qué riesgo toma Williams al confirmarlo? Porque escuché y además vi que algunos pilotos que tenían expectativas estaban como decepcionados que lo eligieron a este desconocido, entre comillas, léase, y mucho más si el desconocido es sudamericano, porque esto lamentablemente todavía gravita, ¿no?, en el prejuicio. ¿Cuánto riesgo toma la marca? Mucho, porque además, Néstor, prensa inglesa, hablando de un equipo inglés, no lo entiende esto. Claro. No lo entiende. Vos pensás que cuando le dan la oportunidad a Franco Colapinto en Silverstone en junio de hacer un ensayo, el fin de semana de carrera, a ver, la Fórmula 1 es intelectualmente inglesa, los capos, los cerebros, el capital es norteamericano, pero intelectualmente es inglesa. Williams es inglés, Silverstone es Inglaterra, y el compañero de la Academia Williams, de Franco Colapinto, es un tal Zach O'Sullivan, que además es inglés. Explícame por qué eligieron a un argentino para poner ese auto en pista en el momento que tenían que elegir un piloto novato. Ahí se despelote, ahí se un lío que nadie podía entender la ecuación. Estaban viendo, obviamente, y acá sí hablamos de talento, ¿no? Estaban viendo que este chico algo más tenía para dar. Seguro. Había ganado muy bien una carrera en Imola, en la Fórmula 2 un sábado, una carrera sprint, ganando una posición en la curva Tamburello donde murió Senna, una curva modificada respecto a aquella época, pero una curva con mística, con una maniobra tremenda. O sea, tenía algo más para dar Franco, estaba en pleno ascenso. Entonces ya ahí se armó el lío. Ahora, vos lees toda la prensa europea y siguen pensando lo mismo, dicen, se tiraron al vacío. Ahora, ¿de dónde viene? Viene de un piloto que les hizo gastar $4 millones solamente en reparaciones este año, que es Logan Sargent. Claro, ¿sí? Claro, que medio que lo penalizaron, ¿no? En una Fórmula 1 que tiene presupuestos limitados. Hoy la Fórmula 1, en lo que es construcción y desarrollo, ningún equipo puede pasar de los $145 millones. Entonces, si alguien te rompe el auto todos los fines de semana, algo hay que hacer.
¿no? Entonces, ahí es donde se van acomodando un poco los patos y, por supuesto, después aparecen los que tenían aspiraciones, los Mick Schumacher y otros tantos, que además tienen más prensa y trasciende toda esta historia, ¿no? Claro. Pero, Bueno, te vamos a liberar, es un gusto, es un lujo escucharte, Adrián. Te pregunto finalmente, ¿a qué categoría llega hoy, a qué nivel de la Fórmula 1? Ya contaste, ya dijiste, esto es otro mundo, otro deporte, hay que conocer para entender, aunque uno se pueda sentar frente a la tele y disfrutar, como lo ha hecho toda la vida, pero también hay que empezar a conocer otras cuestiones que hacen a la evolución de todo esto, donde la tecnología, bueno, ha hecho estropicios sobre aquellos que no tienen tantas herramientas y condiciona y mucho el futuro y quienes deban o pretendan acceder a estos lugares. No es solo plata, ¿no? Claramente ya. ¿A qué categoría llega hoy? ¿En qué momento llega Colapinto de esta Fórmula 1? llega a un momento donde la Fórmula 1 es más cara que nunca, donde la tecnología es más onerosa que calculo ningún otro deporte, salvo alguno comparable, digamos, comparado, no sé, con algo tipo de vela o que necesitas una embarcación o ese tipo de cosas. La Fórmula 1 es lo más caro posible, con niveles de rendimiento de los autos desconocidos en la historia. O sea, y cada día que pasa se superan cada día más y cada circuito que pasa se supera más. Por eso la lectura del circuito y dónde poner el freno y dónde poner los límites es fundamental. El domingo, cuando miren la carrera, sí, se larga por la recta principal y tenés una chicana que se llama la curva de Ritifilo. Ahí tienen que frenar y meterse todos. Miren atrás donde está Franco, porque Franco va a largar desde atrás, no va a hacer pole position. Entonces, hay que ver qué pasa ahí y ver que no tenga dificultades, que entre enterito y que pueda terminar la carrera. Se trata más o menos de eso. Adrián, un abrazo, gracias por tu cortesía, ha sido muy didáctico escucharte. Que ande muy bien. Gracias. Enorme. Chao. Chao. Hasta luego.